Como en casos anteriores, antes de comenzar, hacemos un pequeño análisis para ver las correspondencias entre las distintas líneas que tenemos. Aquí lo que sí observamos es que esto sea el alzado, esto sea la planta, y como esto estamos en sistema europeo, al estar esto a la derecha, sería la vista lateral izquierda. Con lo cual esta parte es la que tendríamos en esta cara, este alzado lo tendríamos aquí, y la planta, evidentemente, la planta superior, está en esta zona. Bien, lo primero que vamos a hacer es observar las correspondencias. Vemos esta línea inclinada que tenemos aquí, este triangulito, pues se corresponde en esta zona. Por otro lado, en vista lateral, este triángulo de gran tamaño, de mayor tamaño que el anterior, este triángulo, pues observamos que este punto corresponde a estos dos en vista lateral y estos dos de planta corresponden a este. Luego este plano inclinado que se ve aquí corresponde a esta forma. Por otro lado, aquí arriba tenemos otro triángulo girado respecto al de aquí del alzado. En la vista lateral es un triángulo en la misma dirección que este. Y este triángulo vemos que esta línea se corresponde con esta zona de aquí y en planta con esta. Observamos que al bajar hacia acá y venir hacia acá, esta superficie la tenemos aquí proyectada en planta y esta superficie la tenemos aquí proyectada en alzado. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver entonces que aquí tenemos este rectángulo en alzado y ese rectángulo, que no lo tapa nadie, lo tenemos correspondiéndose con esto. Lo cual significa que este rectángulo se va a encontrar en este plano, pero como este rectángulo de aquí se corresponde con este triángulo, pues vemos que no va a ser un rectángulo frontal en esta cara, sino que va a ser el plano inclinado. Entonces lo primero que haremos va a ser posicionar aquí esta altura y posicionar aquí estos elementos. De modo que vamos a tomar esta medida, que es la profundidad que vamos a entrar aquí en la perspectiva ya directamente, en esta posición, para posicionar este punto aquí. Tenemos entonces ya, tenemos ese punto y podemos dibujar el triángulo este inclinado, que como se puede ver en alzado se proyecta según este rectángulo, que sería este, y en planta sería este, que es este rectángulo inclinado que tenemos aquí. Bien, con esos elementos ya dibujados podemos dibujar en este color rojo las tres vistas de ese triángulo, que da en proyecciones alzado y planta dos rectángulos. Y eso lo podemos dibujar ya aquí. Una vez hecho eso, podemos esta línea vertical dibujarla aquí y trazar aquí este elemento. Bien. Una vez hecho eso, vamos a fijarnos en este triángulo azul, rectángulo azul, que en el alzado lo tenemos aquí, es decir, mirando desde aquí. Como luego esta línea vertical, este pequeño segmento, sería un segmento que estaría situado en esta línea. ¿Por qué ahí? Pues porque corresponde a la posición de este punto, que lo tendremos que localizar aquí en esta línea. Al ver la planta, estos elementos están aquí en la planta, habrá que posicionar eso en esa posición. Y entonces eso lo vamos a localizar aquí y lo vamos a poner en esta posición. Bien, una vez hecho eso, tenemos aquí en fin, estos elementos que ya los tenemos aquí colocados. Esta medida, en teoría, tendría que coincidir con esta, evidentemente, para que esta sea la que corresponda con esta. Bien, una vez que tenemos hecho eso, observamos que partiendo de este punto, que es este en el alzado y este en vista lateral, partiendo de este punto tenemos esta forma que la vamos a dibujar de un color verde para, digamos, diferenciarla de lo anterior y para ayudarnos aquí en el posicionado. Todo esto está en un plano que sería este plano de aquí. Bien, pues en ese plano vamos a dibujar esa forma que tenemos. Y tenemos aquí que una vez dibujada la forma, vemos que en la parte de atrás hay estos dos rectángulos que corresponden a este y a este. En la parte de atrás de la planta tenemos este rectángulo y este que corresponden a este, digamos, y este otro aquí en lo que sería la planta. Una vez hecho eso, pues vamos a continuar y vamos a ver que en la vista lateral tenemos este triángulo aquí, este triángulo. Bien, pues ese triángulo lo podemos en alzado, lo dibujamos en color negro y en ese mismo color vamos a dibujar el correspondiente triángulo y esa cara inclinada en realidad es un prisma, como se puede ver. Este es el perfil y esta es la profundidad de sus generatrices o de sus aristas laterales, que serían estas. Y ahí tendríamos ya digamos, ese prisma inclinado. Y esta cara de atrás rectangular la tengo aquí, y esta otra es la que corresponde a esta cara inclinada, que es esta verde que tenemos aquí. De modo que aquí tendríamos ya lo que sería la pieza representada en función de los datos que se han aportado.
En la figura que se presenta observamos que el perfil tiene aquí, en la vista lateral, izquierda, que va aquí a la derecha, tiene esta forma, esta especie de L, que podemos traducir aquí en este plano. Es decir, esta forma que estamos dibujando aquí de color rojo, la podemos traducir aquí en la figura en perspectiva. A continuación, en la planta, vemos que tenemos esta forma que tenemos aquí, que la vamos a marcar pues para referirnos a ella. Y la vamos a observar que se sitúa en este plano a esta altura, puesto que este elemento se corresponde con esta dimensión. Y eso es lo que vamos a dibujar aquí en la perspectiva para tener esa forma en cuestión. De igual forma vemos que este trapecio que tenemos aquí dibujado se corresponde en el alzado con estas dimensiones. Por tanto, vamos a posicionar en el plano superior de arriba este trapecio, de color verde. Para ello colocaremos este elemento aquí, que corresponde con este de aquí, y haremos las líneas correspondientes. A continuación tenemos en planta esta forma que vamos a representar en la perspectiva. Evidentemente estos dos puntos se corresponden con estos y, como se puede ver a esta altura, en el plano, digamos en la vista de perfil. Y entonces es lo que vamos a dibujar. Esta forma que dibujamos aquí, de color negro, es la que vamos a posicionar aquí en la figura. Podemos ver en la planta que este punto se corresponde con esta línea vertical, este punto se corresponde con esta, y este punto se corresponde con esta. De modo que esto ya tenemos marcado aquí los elementos, por tanto no hace falta más que dibujar esos elementos aquí en la perspectiva. Aquí ya entre este punto y este se está marcando aquí el correspondiente a este de aquí y a este de aquí. Por tanto, esta forma que tenemos aquí la podemos traducir a la perspectiva. Sería esta que estamos haciendo aquí a continuación. Como en la parte posterior tenemos este punto y este que se proyectan según este punto en el alzado, podemos dibujar estas líneas que nos dan una indicación de la parte posterior cómo sería. Por otra parte vemos que este punto se corresponde con este y con este en la perspectiva y por tanto aquí tendremos esta forma cerrada que tenemos aquí que se corresponde con esta altura en esta vista lateral y por tanto vamos a empezar dibujando eso. Y luego ya en la vista lateral tendremos este perfil con esta forma trapezoidal también que vamos a dibujar en la correspondiente perspectiva. Por tanto nosotros lo que haremos será dibujar este elemento. Obsérvese que esta medida corresponde con esta de aquí a aquí, y luego esta otra que tenemos aquí es la que corresponde con este punto, dado que esta forma es la caída que se ve aquí en perspectiva bajo esta forma. No quedaría más que dibujar este rectángulo que tenemos aquí, que parte de este punto, que es precisamente este de la perspectiva, y tendríamos ya esta parte de la pieza. Y ahora ya simplemente pues veríamos que esto es una caída con una cierta inclinación, que es la que corresponde a esta de la vista lateral, y haríamos ahí las ocultas pues para entender un poquito el proceso que hemos seguido. Este cuadrado que aparece aquí sería este plano inclinado visto desde el alzado. Este lado superior sería este y este lado inferior es este que está aquí con tramo discontinuo. De modo que aquí tendríamos ya la pieza representada en su conjunto. Y ahora ya pues la vamos a representar, digamos, en un solo color, que sería como habría que presentarla. Como siempre, recomendamos que una vez hecha la perspectiva, se compruebe si las proyecciones que se han realizado correctamente respecto a dicha perspectiva. Véanse que esta línea de aquí, esta vertical de aquí, corresponde a esta. Y por efecto de que esto se abre, hace que esta línea venga aquí, en el alzado. Y eso es importante, que corresponde con esto. Esta cara, digamos, esta línea que parte de este punto, que es esta, es la que partiría de este punto en la perspectiva. En esta pieza vemos las correspondencias entre este punto y este del alzado, que se corresponden con estas dos líneas verticales. Luego tenemos estas dos líneas que en principio pues puede ser esto y esto, puesto que en principio no hay ninguna otra posibilidad. En vista lateral pues tenemos esta línea oculta y esta línea oculta, este punto se corresponde con esto y este punto se corresponde con esto. Al ser formas rectangulares, pues visto desde la vista lateral serán dos planos inclinados.
que en planta se corresponden con estos dos rectángulos. De esta manera podemos de momento dibujar en el alzado este perfil que estoy marcando ahora y que vamos a dibujar en un color magenta. Ese perfil lo dibujamos en el alzado y tendríamos aquí esa representación. Al ver que aquí tenemos estos elementos, pues podemos ver que nosotros en la pieza que se nos aporta presentamos a continuación un nuevo caso en el cual tenemos un alzado, una vista lateral izquierda que va a la derecha y una planta. Vemos que el alzado es bastante representativo, puesto que tenemos aquí una forma cerrada, aunque sea atravesada por ocultas, de un valor grande a la hora de interpretar la pieza. Por tanto, esa forma que hemos dibujado en color magenta la vamos a traducir aquí a la perspectiva. Una vez hecho eso, vamos a ver que tenemos aquí este rectángulo que sale aquí, que corresponde con esta línea de aquí, con lo cual quiere decirse que ese rectángulo va a estar en la cara superior. Evidentemente, para que el alzado tenga este perfil, aquí desde este punto tiene que salir una línea paralela a esta. Y vemos que este punto se corresponde en vista lateral con este y por tanto tenemos este rectángulo aquí que aparece y que podemos representar en la perspectiva igualmente. Por otro lado, vemos que de este punto y de este salen dos líneas y que no hay ningún tipo de correspondencia aquí más que con esta, lo cual quiere decir que van a ser paralelas a las dos inicialmente dibujadas. Vemos que de este punto sale esta vertical y esta inclinada que las vamos a materializar de color rojo. Haríamos esta vertical partiendo de este punto y con esa medida y de aquí vendríamos a este punto para marcar este tramo de esa línea oculta. A continuación, por este punto vamos a hacer idénticas paralelas y vemos que esas se corresponden con estas dos de aquí. Cerraríamos esto y tendríamos que este rectángulo sería perfectamente sería este que tenemos aquí en planta, este rectángulo que se apreciaría aquí. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a ver estas ocultas, que las colocamos aquí de color verde en la vista lateral, que salen de este punto, y este punto se corresponde con este en planta. Obsérvese, esta distancia de aquí de la planta corresponde a esta distancia, lo cual esto lo que se ve es que son dos planos inclinados que parten de la parte superior. Entonces dibujamos desde este punto que corresponde a este, bajaríamos esta medida, que es la que hemos bajado aquí, y hemos unido este con este y cerrado aquí. Por paralelas tendremos aquí en la parte del interior esa otra línea. Y de esta manera tenemos en color verde esos dos planos. Planos que aquí en planta, uno de ellos es este, que es el de mayor tamaño por una menor inclinación, y el otro sería este de aquí, que sería el que corresponde a la caída esta de gran pendiente. Y esa sería la pieza correspondiente a lo que hemos hecho. La dibujamos ahora de alguna manera completa ya en un color negro y eliminamos los elementos que hemos tenido de referencia para tener aquí, pues digamos, la representación completa de la pieza ya como debiera quedar después de haber sido realizada en un trazo de color negro, que es lo que habitualmente hacemos. Un nuevo caso de perspectiva isométrica, conocido el alzado, la planta, y como va a la derecha del alzado, la vista lateral izquierda. Por tanto, el alzado lo dibujaremos aquí y aquí la vista lateral izquierda. Lo primero que vemos es esta forma que tenemos aquí en el alzado, que la podemos representar. Observamos que estos dos elementos se corresponden con esto, que esta línea sale de este punto, y por tanto podemos dibujar esta forma en color rojo y traducirla aquí en el alzado. Una vez hecho eso, vamos a continuar y vamos a dibujar esta otra forma de la vista lateral que tenemos aquí, que parte de este punto, que es este, y este punto de aquí arriba, que es este. Esa forma la vamos a colocar aquí en la vista lateral y la tenemos aquí dibujada. Una vez hecho eso, vemos que aquí tenemos este rectángulo de color cuadrado, este cuadrado de color azul, que corresponde aquí a esta posición y que eso en perspectiva va a ser aquí. Y por tanto lo vamos a localizar y lo tenemos ahí. Una vez hecho eso, observamos una cosa, que nosotros tenemos en la vista lateral esta forma que sale de esto y que corresponde aquí, con esto. Y entonces vamos a ver de bajar desde este punto en el alzado verticalmente hasta aquí, para luego movernos en este sentido sobre dicho alzado para localizar este punto. Y ese punto es el que corresponde con la línea esta que sale de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar, a hacer esta línea auxiliar
de color rojo discontinuo, que no es línea de la pieza, pero nos sirve, y luego haremos una horizontal por ahí. Esto lo traducimos aquí, haremos esa vertical y luego aquí una horizontal en este sentido. De modo que sacamos este punto y eso nos permite pues el dibujar aquí por este punto una paralela y por este una paralela, puesto que esta forma que tenemos pues vamos a ver que esta línea y esta son paralelas para que se conserve este perfil aquí. De alguna manera, entonces nosotros ahora hacemos esa forma que es esta que tenemos ahora aquí en la perspectiva, que correspondería a esto que tenemos aquí. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a marcar en color verde esa forma y la tenemos ya localizada en esta posición. Trazamos por este punto y por este sendas paralelas a la dirección fundamental para tener aquí la correspondiente a, si este punto y este los tenemos localizados aquí en esta posición, esta horizontal será correspondiente con esas dos líneas que hemos dibujado de momento de una manera, digamos, previa, ¿no? A continuación, este dibujo que tenemos aquí en la parte izquierda del alzado de color negro, pues nos hará dibujar esta línea que va desde este punto hasta este extremo, que sería desde este punto a este extremo, ¿eh? Y haríamos luego una paralela para cerrar esta forma que corresponde a este rectángulo que tenemos aquí. Y de esta manera tendríamos la figura que se corresponde. Observamos aquí esto en color verde, que es esta forma correspondiente en planta, y tenemos ya ahí los elementos para tener definida la pieza. No habría más que a continuación pues borrar los distintos elementos que nos sobran de la representación para definirla por completo. Quedaría por determinar esta línea oculta que tenemos aquí, este cuadrado de forma oculta, que debido a esta inclinación de esta cara, pues digamos sería un rectángulo en general con esa forma, y estas serían las ocultas correspondientes a estas. Evidentemente las caras superiores nos tapan a esas líneas, por eso aquí en la planta salen como líneas ocultas. Obsérvese que estos dos puntos proceden de esta línea en el alzado, que es esta de aquí. El caso que se plantea, tenemos aquí el alzado, la vista lateral que va a la derecha y a la izquierda y la planta. Lo primero que vemos que en la planta tenemos una forma bastante definida, que es esta, formada por este contorno que tenemos aquí, que corresponde a este plano. Por tanto, esa es la forma que vamos a intentar materializar en la perspectiva. Como se puede ver, tenemos aquí esa forma. Una vez hecho eso, tenemos en el alzado este rectángulo que parte de este punto y por tanto ese rectángulo lo podemos materializar. A continuación vemos que en la vista lateral tenemos aquí esta forma de color azul que parte de este punto que es este en la vista lateral y este punto que es este. Este tramo recto vertical es este y esto lo cerraríamos. Por tanto, esta forma cerrada la hemos dibujado aquí en la vista lateral. Bien, una vez hecho eso, hacemos aquí, para que esto se conserve, este paralelismo, pues tanto por esta línea como por esta hemos hecho las paralelas y aquí tendremos esta línea que aparece en la parte inferior. A continuación vemos que en el alzado este rectángulo azul es este rectángulo que tenemos aquí. Bien, dicho eso, continuemos por este otro rectángulo de color negro en la vista lateral que nosotros podemos localizar aquí. Está en la parte izquierda y baja esta medida de aquí. Por tanto, ese rectángulo lo podemos materializar aquí en la línea esta. Una vez que tenemos eso, en el alzado tenemos esta línea que viene así, en discontinuo, que sale de este punto que corresponde a este y que está a esta altura, como se puede ver. Por tanto, de aquí sale esta línea y de este otro saldrá otra paralela idéntica. Tendremos ahí ese elemento y entonces tendremos este rectángulo, como decíamos, en la vista lateral y este otro de mayor tamaño aquí en dicha lista lateral. Bien, una vez hecho eso, tenemos aquí este cuadrado, que en planta sería esto, correspondiendo a esto, y tendremos aquí que esta línea verde que estamos marcando aquí, en la vista lateral, sale de este punto que corresponde a este. Obsérvese que este punto en planta es este. Entonces de este punto sale esta línea inclinada, baja vertical y cierra por aquí. Y entonces tendríamos aquí esa forma y lógicamente este rectángulo y este otro de aquí son este y este que los tenemos aquí materializados en el alzado. De esa manera tendríamos que también en la planta este rectángulo sería este que aparece en la figura. Y esa sería un poco la representación que tendríamos. ¿Qué nos queda?
pues nos quedaría simplemente este tramo oculto que aquí aparece. ¿Qué será? Pues vamos a dibujarlo, pues por ejemplo vamos a dibujarlo en color negro. Sería simplemente al unir este punto con este, que lógicamente eso es lo que le da consistencia a esta cara. Entonces, de esta línea, pues, digamos, en parte es oculta, que se confunde con vista, que es esta. Cuando una oculta en planta o en cualquier proyección se confunde con vista, prevalece la vista, pero aquí hay un tramo que queda entre un espacio y otro, que sería el que corresponde al espacio entre estos dos y estos dos. Como se ve, este punto queda en la misma vertical que este. Y eso sería la representación de la pieza correspondiente. Este sería el dibujo completo después de eliminados los colores y lo que habría que dibujar, vamos. Bien, empezamos en este caso por representar esta forma que, como se puede ver en la planta, corresponde con este elemento, lo cual quiere decir que el perfil de esa forma se sitúa en este plano horizontal superior. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Marcamos la forma en color rojo y la traducimos aquí. Para ello observamos que esta línea es paralela a la diagonal de este cuadrado, ¿no? En este caso de este paralelogramo, y luego vemos que esta línea es paralela a un eje y esta línea es paralela al otro. Por tanto, marcamos esta distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí y hacemos esas paralelas. Esas paralelas nos cortan en los puntos correspondientes para trazar, digamos, la perspectiva. Vemos que estos rectángulos que se nos forman aquí corresponden en alzado a los que salen de estas dos líneas de aquí, que son estos que hacemos aquí. Hacemos el perfil para que se quede, digamos, representado el conjunto. Vemos que este rectángulo, digamos, central en el alzado corresponde a este, y si lo observáramos en la vista lateral, este central sería este de aquí de la parte derecha, y luego los laterales pues serían los de la parte izquierda, este y este, situados cada uno respecto a este central en la vista lateral. Una vez hecho eso, vamos a marcar, aquí tenemos esos dos rectángulos. Una vez hecho eso, vamos a marcar esta forma en la planta que se traduce a la que estamos dibujando en este momento. Y observamos que, claro, esa forma parte está en esta altura, a esta altura, que es esta que hemos dibujado aquí. Bien, una vez hecho eso, vamos a dibujar este perfil que tenemos aquí, marcado por estas líneas, en el alzado, que lo hacemos en color azul y lo traducimos aquí a la perspectiva. Haríamos lo mismo con el perfil en esta vista lateral, que lo tendríamos, es un perfil idéntico, pero simétrico en las proyecciones. Y este es el que dibujamos aquí. Y ahora vemos que estas líneas ocultas que vienen aquí, esta viene de aquí a aquí, esto sería un túnel, digamos que iría de un lado a otro en la diagonal para que corresponda con estas ocultas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, digamos, de alguna manera en la representación. Esta parte de línea se ve y sale por aquí, y estas no se ven, que sean discontinuas, y las tendríamos ahí en la representación. Y esta sería la perspectiva de la pieza aportada. Obsérvese que estas líneas ocultas que atraviesan tanto en el alzado como en la vista lateral serían estas que son digamos, los bordes de los contornos del elemento de este túnel o taladro que hemos hecho de un lado a otro de la pieza. Este sería el resultado ya a representar.